oración, así que buenos días a todas y bienvenidas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Padre, porque nuevas son tus misericordias y grande es tu fidelidad cada día. Padre, porque así lo dice tu palabra y nosotros lo creemos. Gracias por tu amor, por tus bondades, por tu misericordia. Padre, pese a todas las circunstancias que se puedan atravesar en el día a día, Señor, Padre, reconocemos que tus ojos están sobre nuestras vidas, nuestras familias. Y gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, y eres tú, Señor, el que actúa en nosotros. Padre, gracias porque, Señor, que a pesar de lo que se pueda atravesar, Señor, tú estás ahí, consolando, sanando, restaurando. Gracias porque tú sabes de lo que tenemos necesidad. Así que esta mañana venimos y depositamos toda carga, toda preocupación, toda angustia, toda necesidad, toda petición. Señor, la venimos y depositamos en tus manos para que seas tú el que las tome y podamos esta mañana poder, Señor, disfrutar, Señor, y aprender de lo que tú, Señor, vas a mostrarnos hoy. Habla a nuestro corazón, Padre, y abre nuestro entendimiento para que tú selles, Señor, esta palabra y no nos quedemos con ello, sino que, Señor, seamos sensibles a recibir lo que tú, Señor, nos puedas revelar a través, Señor, de las respuestas de estas preguntas, de estas dudas. Sé tú y gloríate tú, Señor, en medio, Señor, de esta mañana. A ti la gloria por siempre, Jesús. Amén. Amén y amén. Ay, bueno, así que vamos a ir de lleno. Son pocas preguntas, pero eh, como siempre, muy interesantes, ¿verdad? Y aquí está Carmelina, está Dianita con nosotros para apoyarnos a comentar acerca de ello, ¿verdad? Por puesto que ellas son las que dieron estos temas. Y bueno, vámonos con la primera pregunta acerca de la palabra. Y nos dice, no tengo claro si la palabra se refiere solo a la Biblia o también a Jesús mismo. ¿Qué nos dices, Dianita? Ay, perdón, es que no podía quitar no podía abrir el micrófono. Bueno, la primera pregunta, tiene que ver mucho con la clase esta clase la dio Carmelina, así es que me tuve que poner a estudiar, más, yo creo que ella la va a contestar más fácilmente, pero bueno, la palabra, dice, la pregunta es, ¿la palabra se refiere solo a la Biblia o también a Jesús? Pues la Biblia nos muestra que la palabra se refiere tanto a Jesús como a las Escrituras. En Juan 1:1 y el versículo 14 vemos que Jesús es llamado el verbo o la palabra, el logos, ¿verdad? Y que Él es Dios hecho carne. Esto significa que Jesús es la expresión perfecta de quién es Dios. Y la Biblia es la palabra escrita que nos revela quién es Jesús, cuál es su carácter y cuál es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Jesús es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita que nos conduce a Él. Cuando leemos la Biblia, no solo estudiamos un libro, ¿verdad? No es un libro cualquiera, sino que nos encontramos con una persona que es Cristo mismo. Así es. Así es. Carmelina, ¿nos quieres platicar un poquito acerca de esto? No te escuchas. Me apagan mi audio.
Bueno, hola, buenos días. Exactamente, es la misma respuesta, no hay más, la palabra de Dios se confirma y es exactamente lo que está aquí, que leemos precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que acaba de mencionar Diana, dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? El verbo es la palabra, logos exactamente, de ahí viene del griego. Y luego en el mismo capítulo 1, en el versículo 14, nos dice, y aquel verbo, aquella palabra, ¿sí? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí se está refiriendo a Jesucristo, que habitó en nosotros, Jesucristo, Dios mismo, que era la palabra y que con el poder de su palabra hizo todo, eh, se vino, se encarnó, ¿verdad? En María conocemos la historia. Y a esto se refiere con la palabra viva, que encarnó Jesucristo, Dios mismo, que es la palabra, que es la autoridad, habitó en este mundo entre nosotros y por eso se le llama la palabra viva. ¿Por qué? Porque Jesús vivió entre nosotros. Entonces, esta palabra, ¿sí? Es Dios mismo que es vida y en otro versículo en 1 Pedro, ahí que comentaban, habla de las piedras vivas. Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular, ¿sí? Y nosotros somos piedras vivas. Entonces, por eso, a esto se refiere con la pregunta de que si la palabra se refiere solo a la Biblia o también a Jesús mismo. No solo a Jesús mismo, sino se refiere a Jesús, que es la palabra viva, porque Él habitó entre nosotros, tuvo vida aquí, y la palabra también, que es la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo que le habló a diferentes personas que escribieron la palabra escrita, la palabra revelada. Entonces, a esto se refiere el concepto de la palabra, ambas, la palabra escrita, revelada, ¿sí? Y la palabra viva, que es Jesucristo. Así es, amén. Hermoso, hermoso, ¿verdad? Segunda pregunta dice, quiero entender por qué se describe a la palabra como viva y qué significa eso para mí personalmente. O sea, hablando como persona, ¿verdad? Carmen, ¿quieres continuar con esto? Sí, bueno, aquí obviamente ella dice qué significa para mí personalmente y esto pues para todos, qué Sí, o significa sea, para cada uno de nosotros la palabra viva. Y pues bueno, veamos aquí lo que leíamos, lo que le decía en 1 Pedro 2 del 4 al 9. El título incluso de este párrafo se llama La piedra viva. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice cómo esa palabra viva eh, es Dios y cómo aplica para mí, qué significa para mí, pues significa eso, que nosotros también somos esas piedras vivas que debemos ofrecer sacrificios vivos. Aquí, al hablar de la piedra, obviamente estamos hablando no en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, por lo que representa una piedra que es algo consistente, algo firme, ¿verdad? Que se establece y que no tiene cambios. Dice que Dios lo escogió, escogida y preciosa, que es Jesucristo, y dice,
Y nosotros, también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿A qué se refiere? Que tenemos que edificar nuestra vida y edificar en quién, en Jesucristo, que es la piedra viva. Entonces, ¿qué me corresponde a mí personalmente hacer como la palabra viva o como una piedra viva? Pues edificar para Cristo, hacer cosas, esto es para los hermanos en Cristo. Dice, como casa espiritual y sacerdote santo. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto se conjuga. Habría pues que tener, a veces siempre decimos de todo, hay una doxología, hay todo mucho que decir y mucho que respaldar con toda la palabra para ahondar y explicar algunas cosas, pero en esto nos debemos de estar muy conscientes y sabedores de que estamos vivos, de que somos en Cristo uno solo y que estamos para edificar y para crecer, para tener, fundarnos sobre la roca que es Jesucristo. Gracias, Carmelina. ¿Quieres agregar algo, Dianita? Sí, rápido. Bueno, creo que, bueno, yo no soy tan profunda y teológica como Carmelina, pero una forma sencilla como yo lo entendí, dice, ¿por qué se describe a la palabra como viva? ¿Qué significa eso para mí personalmente o para todas, verdad? La Biblia dice que es la palabra de Dios, es viva y eficaz. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, por eso dice que está viva, porque lo dice la misma palabra. Y no es un libro muerto ni una historia antigua, está llena del Espíritu de Dios, tiene el aliento, el soplo de Dios. Por eso tiene poder para transformar nuestros corazones, para fortalecernos en tiempos de debilidad y para darnos dirección en medio de la confusión. Es viva porque nos sigue hablando hasta hoy, adaptándose a nuestras circunstancias, o más bien la adaptamos a nuestras circunstancias, ¿verdad? Tocando áreas de nuestra vida que quizás nadie más ve, solo el Señor, ¿verdad? Y por eso decimos que nos habla a través de su palabra. Y cuando la recibimos con fe, obra en nosotros. Nos da paz, esperanza y fuerzas para seguir. Amén, amén, así es. No es un libro más la palabra, ¿verdad? La Biblia no es un libro más, no es un libro de historietas, no es un libro de novela, no es un libro de historia, de geología, es la palabra de Dios y como dice, es viva. O sea, no es solamente un cuento, ¿verdad? A veces y va a traer transformación a tu vida, a nuestras vidas. Esa es la gran diferencia. No solamente toca nuestras emociones, sino ¿Puede checar en el transforma, internet, por ¿verdad? favor? Por lo viva que es, porque es la misma esencia del Espíritu de Dios. Ah, Qué precioso. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, no siempre estoy se segura me fue el de cómo internet. aplicar la palabra de manera práctica cuando enfrento desafíos. Adelante, Carmen, ya tienes tu micrófono abierto. Sí, bueno, pues esto, fíjate que es para todos. Yo creo que no tenemos siempre la certeza todas de saber, por más que digamos, yo ya tengo años en Cristo, yo ya tengo aquí todo controlado, ¿verdad? Y a mí nada me va, no me sorprenden con lo que salgan las cosas. Y no, te quiero decir que aplicar la palabra de manera práctica cuando tenemos desafíos, nos enfrentamos a problemas, a desafíos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí entra la fe.
Siempre tiene que estar la fe ligada para enfrentar cualquier cosa. Es creer con certeza en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y quiero hacer énfasis en esto, porque no es lo mismo creer. Te voy a decir que mucha gente dice, yo creo en Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, yo creo en Dios. Es más, yo creo que a todo el mundo le preguntas y creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Dios. Confiar, ¿sí? Que Él está ahí contigo, conmigo, haciendo las cosas, que en el momento que surja algo, estoy confiada que Él me va a respaldar. Pero ¿cómo vamos a poder tener habilidad, digamos, poder llevar a cabo y enfrentar estas cosas de forma práctica? Pues teniendo conocimiento de la palabra, de Jesucristo. Porque si no pasamos tiempo con Jesucristo, no estudiamos su palabra, no vamos a tener las armas, no vamos a tener aquí las cosas a la mano, por decir de alguna manera. ¿Sí? A veces decimos, ay, lo tengo aquí en la punta de la lengua y no me sale. Es estudiar la palabra para que cuando viene algo y lo enfrentamos, la palabra revelada que ya hemos estudiado, que hemos aprendido, que alguien nos compartió, nos viene a la mente. Dios nos recuerda, no nos deja sola. Y ahí viene, pues la palabra de Dios en tal lado dice que Él me fortalece, que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, que Él tiene cosas de bien y no de mal para mí, que Él me da paz en todo tiempo, que es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Sí me explico? Y tener esa palabra viva y eficaz, ¿verdad? Que está en Hebreos 4:12, que nos acaba de decir. Recordemos que estamos espiritualmente vivos, fue algo que no comenté ahorita en esto de que estamos vivos, como es para mí la palabra viva. Nosotros ya fuimos despertados espiritualmente. Recuerden que habíamos muerto espiritualmente al caer en el pecado, pero al venir a Jesucristo, ¿verdad? Fuimos despertados espiritualmente porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Entonces, esta es la forma de aplicar prácticamente en cualquier desafío, en cualquier aflicción, y no puedo tener siempre, yo ya estoy segura, lo que me decía en un principio, sino confiando en Cristo, en la fe que tengo en Él, que cuando venga algo, me va a traer palabra, me va a traer revelación, me va a traer paz de cómo enfrentar esta situación, sea la que sea. Gracias, Carmelina. Dianita, adelante. Esto es parte de lo que estudiamos en la palabra que mora en nosotros, se llamó esa clase, hablando de la palabra, ¿verdad? Cómo la aplicamos de manera práctica cuando enfrentamos desafíos. Y hablábamos que no es suficiente muchas veces lo que hacemos de venir y aprender, ¿no? Y volvernos como, ay, ya sé mucho, pero se queda en conocimiento, hay que aplicarla, ¿verdad? Entonces hay que llevarla de la mente al corazón y de ahí a la acción, ¿verdad? Los pasos prácticos, que leamos la palabra buscando dirección específica. Por ejemplo, si estamos enfrentando temor, miedo, pues hay que buscar promesas de paz, como por ejemplo Isaías 41:10, ¿no? Segunda cosa que podemos hacer, que es algo importante que dijo Carmelina, tener fe, creer y declarar lo que dice la palabra. Aunque las circunstancias obviamente no van a cambiar mágicamente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer práctico? Orar con la palabra, que es algo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Convertir un versículo en nuestra oración. Por ejemplo, Señor, tú dices que no temeré porque tú estás conmigo, y así lo recibo, ¿verdad? Es un versículo. Y el último, que también no es menos importante,
que es lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Es poner por obra la palabra. Si la palabra nos llama a perdonar, ¿verdad? Que es un tema así, no tan fácil, tenemos que dar ese paso. Y si nos llama a confiar, pues tenemos que soltar la ansiedad. Esta aplicación de la palabra es diaria, ¿verdad? Es todos los días, en todo lo que estamos viviendo, en todo nuestro caminar. Es como el pan o el alimento de todos los días, donde necesitamos pues alimentarnos, ¿verdad? Constantemente para estar fuertes en medio de cualquier situación. Amén, amén, amén. Así es. Y bueno, mis amadas, con esto terminamos y cerramos las dudas que tenían en cuanto a este tema de la palabra, que es tan hermoso que, wow, pudiésemos seguir hablando de esto. Bueno, pero vámonos con el tema del arrepentimiento. Aquí tenemos también muy poquitas preguntas. Que qué bueno, me da gusto en parte porque pues se ve que se entendió bien el tema, ¿verdad? Pero bueno, la primera pregunta acerca del arrepentimiento es, si Dios nos perdona cuando pecamos o nos arrepentimos de una acción que cometimos, ¿por qué el ser humano no perdona con facilidad? ¿Quién quiere contestar? Bueno, A ver, sí. este, ¿por qué no perdonamos con facilidad? Es algo que nos preguntamos, ¿verdad? Siempre cómo nos cuesta y a unos más que otros la dificultad de perdonar. Pues simplemente, como dice ahí la pregunta, como humanos que somos, tenemos tantas cosas en nuestra pensar, en nuestra manera de vivir, que cuestionamos todo. No es como Jesucristo, que él dice, venimos a él, nos arrepentimos y ya nos perdonó y no tiene memoria, dice, del pecado, y agarra las cosas y las avienta a lo profundo del mar, dice su palabra, y ya se olvidó y ya se perdonó y nos da todo, ¿verdad? Y no reprocha, no recuerda por qué hiciste. Y nosotros como seres humanos sí estamos atados muchas veces. Y aquí viene porque estamos siempre reviviendo el pasado, reviviendo lo que sucedió. O sea, como seres humanos no tenemos todos la capacidad de soltar, ¿verdad? De perdonar. Y siempre estamos, ¿por qué me hizo? ¿Por qué lo hizo? Esto me dañó. Entonces, esta cuestión no nos deja perdonar fácilmente, o como dicen, perdono pero no olvido. Y sí, ciertamente, digamos, el perdonar a alguien no quiere decir que ya se olvidó y que todo lo que hizo ya pasó, no, es un proceso. Entonces, esta dificultad que tenemos para otorgar el perdón o para olvidar lo que pasó, lleva un tiempo, lleva un proceso. Y este cambio o este proceso va a venir solamente a través de cómo busquemos del Señor. Sin Cristo, dice, no podemos hacer nada. Entonces, la falta de perdón viene de un corazón con amargura, de un corazón que no está dispuesto a cambiar, de una persona que a lo mejor piensa, si lo perdono, piensa que ya todo está bien y no, y aquí no va a pasar nada y no se va a dar cuenta de lo que hizo porque ya lo perdoné y entonces no, hay un cambio. También es eso, el temor de que cuando alguien nos hizo algo y no perdonamos, el temor de que si lo perdono lo va a seguir haciendo y todo. Entonces aquí tiene que venir un cambio de nuestra mente y de nuestro corazón, de pensar que esto ya no nos corresponde a nosotros y nosotros tenemos que liberarnos del pecado. La primera persona que queda libre, ¿sí?
de sentirse mal, de estar atado, es uno mismo cuando uno suelta ese perdón y de empezar a entregárselo a Jesucristo y liberarnos de eso. Entonces, eso es todo lo que traemos arraigado en nuestro corazón y de los pensamientos que podemos tener y de las acciones que podemos llevar a cabo. Sin Cristo estamos atados y eso es lo que nos dificulta soltar ese perdón, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón y en nuestra mente con lo que Dios tiene para nuestra vida para que podamos ser libres y soltar un verdadero perdón. Amén. Gracias. Adelante, Dianita. Sí, es mucho de lo que dice Carmelina, ¿verdad? A nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar por precisamente esas cosas, el orgullo, por una herida emocional y sobre todo porque muchas veces no hemos entendido el perdón de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos perdona abundantemente y sin reservas cuando nos arrepentimos. Entonces, como que necesitamos entender, siempre les he dicho, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones de ciertas palabras para poderlas entender y poderlas llevar a cabo? Y si no perdonamos, el no perdonar, lo que les digo, lo que dice Carmelina, nos ata a la amargura, nos impide Así es. recibir paz. ¿Qué aplicación personal podemos dar a esto? Pues debemos recordar que el perdón no significa aprobar la ofensa. O sea, perdonamos y no quiere decir, sí, está bien lo que me hiciste, no hay problema. No, sino soltarla para que no nos robe esta comunión con Dios ni nos cargue emocionalmente. El perdón es un acto de obediencia que trae libertad al corazón y abre el camino para que nuestras oraciones no sean estorbadas, como dice en Marcos 11:5. Así es. Así es. Gracias, gracias, Dianita. Muy, muy claro. De verdad, yo quiero reforzar esto de lo que comentaban ambas. Y la principal ah, atadura o consecuencia que trae la falta de perdón es la amargura. ¿Y de dónde viene esa amargura? Pues de una herida, como comentaban, de alguna, y muchas veces sí de heridas de otras personas que te hayan hecho, o muchas veces que nosotras mismas nos hacemos esa herida pensando de que, inclusive con simples detalles de que pues ni me saludó ni me tomó en cuenta, ¿verdad? Y se va formando una cierta tristeza, un dolor, comienza así hasta llegar al grado de convertirse en amargura. ¿Qué es la amargura? Un odio, un resentimiento, un dolor interno y que no eres ni capaz de perdonar. Esa es realmente, y es una atadura, una raíz como un árbol cuando profundiza sus raíces y que tú quieres arrancar una maleza y estás ahí pero arrancando la maleza y no puedes, ¿verdad? Que es muy dura. Sí. Así es la falta de perdón, es una raíz bien fuerte que se convierte en esa amargura. Entonces, esa maleza, si tú la dejas crecer, pues se junta con otra plantita, ¿verdad? Y la va a ahogar y la va a matar. ¿Qué va a hacer? Matar muchas de tus emociones, muchos de tus sentimientos. Por eso es tan importante quitar esa amargura. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el perdonar, ¿verdad? Y otra de las cosas, como ambas comentaron también, que trae lo que trae el perdonar es la llave a toda bendición, ¿verdad? Como decía Dianita, vas a recibir toda clase de bendiciones, ¿verdad? Se te van a abrir las puertas. Y así es, grábatelo esto en la mente. Si tú estás pasando por esta situación de amargura, que sepas identificar de dónde vino, ¿verdad? ¿Cómo vino? ¿De parte de quién vino? Y poderlo tú confesar y decir,
Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi tía, perdono a mi esposo, perdono a mi prima, perdono a fulano de tal, a mi maestro, ¿verdad? Que tú puedas identificar a quién no estás tolerando, ¿verdad? A quién no ves, no puedes pasarlo, ¿verdad? Por así decirlo. Y se está convirtiendo en ti un peso, ¿verdad? Y está convirtiendo tu vida, en una persona amargada, ¿verdad? Triste, enojona. Entonces es importantísimo que tú puedas perdonarlo, soltarlo, como decía Carmelina, suéltalo, déjalo ir. ¿Cómo? Otorgando el perdón. Ofrécelo una y otra vez hasta que quedes libre, porque eso te va a abrir muchas puertas al crecimiento espiritual y vas a recibir y poder ver muchas más bendiciones. Siguiente pregunta, dice, ¿qué hace el arrepentimiento? Adelante, Carmen. ¿Qué hace? Pues liberarnos. El Ujú, arrepentimiento hace que obtengamos el perdón precisamente. El arrepentimiento hace en nuestras vidas que obtengamos el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y recordemos que para que Cristo venga a nuestra vida tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, ¿verdad? Entonces, pues esto está muy, como dicen, pegado con la cuestión del perdón, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento hace, ¿verdad? Que seamos liberados. El arrepentimiento, que debe ser genuino, ¿sí? Como un componente clave para recibir y otorgar perdón. Entonces, ¿qué hace ese arrepentimiento en nuestras vidas? Nos libera esa carga emocional, ¿verdad? De lo que venimos arrastrando, el rencor, lo que veníamos hablando, todo lo que se ha generado en nosotros, todo eso que tenemos cargando, que nos viene, agobiando y nos viene reprochando y nos trae llenas de cosas eh, que no vienen de parte de Dios. Somos libres, somos liberadas a través del arrepentimiento. Entonces hace el arrepentimiento que podamos tener una vida plena, una vida completa en Jesucristo, que nos ayude a ir soltando perdón a quien nos dañó o creemos que nos dañó, ¿verdad? Porque hay veces muchas cosas que nos juega ahí la mente. Entonces, podemos estarnos llenando de cosas, ¿verdad? Estamos tan sumidas, tan estancadas a veces en lo nuestro, que no vemos más allá y no nos permite vivir esa vida plena que ya Dios nos otorgó a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo esencial, es algo primordial que debemos de tener constantemente. En una de las pláticas que dimos, creo precisamente yo la di de arrepentimiento. Es algo constante, constantemente nos tenemos que estar arrepintiendo, porque aunque ya nos arrepentimos una vez y obtuvimos el perdón de Dios, ¿verdad? Y ya somos salvas, no tenemos por qué estar con esto cada vez, ay Señor, perdóname, pues te recibo y ya soy salva. Eso ya Dios lo hizo y ya no tiene cambio. Pero sí tenemos que tener una vida de arrepentimiento constante, porque así constantemente es. estamos fallando, porque somos seres Así imperfectos, que así es. constantemente estamos lastimando, ofendiendo, actuando mal, ¿verdad? Porque aún el fruto, ¿verdad? Bueno, sí me parece, o sea, no ha madurado, algo no todavía no se ha dado todo ese cambio en nuestra vida. Entonces, mantener constante una actitud de arrepentimiento, y ese arrepentimiento, ¿qué va a hacer? Que seamos libres de cargas emocionales que nos hacen explotar o actuar de alguna forma que no es para bendición, ¿verdad? No es para bendición ni para nosotros mismos ni para los demás. Entonces, eh, eh,
eso es lo que debemos estar haciendo siempre, arrepentirnos para estar libres, libres viviendo a plenitud. Amén. Gracias, Carmelina. Dianita. Sí, rápido, porque Carmelina dijo muchas cosas que, que son claves, ¿verdad? Dice, la pregunta fue, qué hace el arrepentimiento? Entonces, primero tenemos que entender qué es el arrepentimiento, y fue algo clave que dijo Carmelina. El arrepentimiento, primero, bueno, es un estilo de vida, como creyentes, es un estilo de vida. La definición de arrepentimiento es un cambio de mente y voltear en otra dirección. Entonces, eso, la consecuencia de traer arrepentimiento, de tener ese cambio y de ir en otra dirección, trae lo que decía Carmelina, perdón, limpieza y restauración de nuestra relación con el Señor. Y también abre una puerta a la transformación interior, porque el Espíritu Santo renueva nuestro corazón para que no volvamos al mismo error. Es el Espíritu Santo quien nos dice, ¿verdad? Como mujeres cristianas, como personas cristianas, el arrepentimiento no es solamente decir, ay, lo siento, sino que es demostrarlo con cambios reales. Nuestro ejemplo de arrepentimiento genuino es una lección viva para nuestros hijos, mostrándoles que no somos perfectas, pero sí humildes para reconocer y corregir lo que está mal. Así es, totalmente. Muy claro. Ahora la pregunta es, no es qué hace el arrepentimiento, sino qué anima al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Qué es lo que anima al arrepentimiento? Carmen. Que anima al arrepentimiento, pues, como decimos, es junto con pegado todo lo que venimos hablando. El arrepentimiento que anima es el obtener, ¿verdad? Las promesas de Dios. Así. Es obtener lo que Dios tiene para mí, de vivir una vida plena en Jesucristo, ¿verdad? Es liberar, como decíamos, lo que me está agobiando. ¿Qué me anima? Me anima a arrepentirme para dar fruto, ese fruto que es del Espíritu Santo, que es el que nos va ayudando a hacer cambios en nuestra vida, cambios radicales. Que anima también a repetirnos. Aquí, bueno, como son las palabras, las preguntas y vamos contestando, quedan ahí como pequeños huecos de algunas cositas porque pues hay mucho que compartir. Pero hablando esto del arrepentimiento, el Espíritu Santo mismo es el que nos convence de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence de pecado, hablando del otro, cómo puedo arrepentirme, cómo una persona se arrepiente y todo eso, pues empieza a haber tanta necesidad en la vida, en el alma y en el corazón de uno, y uno empieza a buscar también cómo salir de eso, ¿verdad? Y ahí es donde Dios en su infinito amor y misericordia también dice que nos convence de pecado. Esto nos dice en Mateo, perdón, esto está Juan en 16, Mateo. 8. Sí, exactamente. Entonces, ahí esta palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y nos hace convencernos de esto, y es lo que nos lleva, ¿verdad? Y nos anima a ese arrepentimiento, y nos anima para vivir una vida, como decía, plena, libre de estar en constante frutos aquí no del espíritu, sino de la carne, ¿verdad? En contiendas, en iras, en maledicencias y todo eso. Entonces, el querer cambiar nuestra vida
el querer hacer un cambio en nuestra vida y no seguir con lo mismo, esto es un motor que nos está ayudando a vivir en constante arrepentimiento, nos ayuda a liberarnos, a tener esa vida satisfactoria, ¿verdad? A tener una transformación personal, a tener un cambio de opinión, a ver las cosas de forma distinta, verme a mí misma y a los demás con misericordia, a verme de una manera que todo el mundo merece el perdón de Dios, que merece mi perdón y que yo y que debo otorgar perdón también, ¿verdad? Porque esto es no solo de un lado, tanto me ofenden como yo ofendo. Y pues Jesucristo nos dejó ahí en el Padre nuestro, ¿verdad? Que dice que perdonando a los otros, a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos, ¿verdad? Entonces es un mandato del Señor que nos dice que debemos de perdonar. Y esto siempre, el perdonar es arrepentirse. Entonces esto es lo que nos debe mantener viviendo en una vida de arrepentimiento. Vivir en plenitud, traer plenitud a nuestra vida, traer libertad y dar fruto. Gracias, Carmelina. Dianita, para terminar. Sí, mucho de lo que dijo Carmelina, ¿verdad? Porque, miren, es que esto lo vimos en las clases, entonces yo las animo a que no solo las vean una vez, las vean varias veces y Dios nos va a seguir mostrando cosas, ¿verdad? Que a esto no lo había puesto atención, pero es mucho de lo que dijo Carmelina. Lo que más nos impulsa al arrepentimiento o nos anima al arrepentimiento no es el miedo al castigo, sino la bondad de Dios, como dice en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y de justicia y juicio. Por eso sabía el versículo, porque también lo tenía aquí en Juan 16:8, que nos lleva a Cristo. Y recordar que Dios es misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos, nos da el valor para volver a Él. Lo que anima al arrepentimiento es saber que Dios no nos rechaza cuando fallamos, sino que nos espera con brazos abiertos, como al hijo pródigo en que está la historia en Lucas 15:20. Esto nos motiva a mantener un corazón sensible, confesando nuestras fallas sin excusa, para permanecer en comunión con Él. Como les digo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, estar constantemente, eh, tener esa humildad para reconocer que nos, nos equivocamos. ¿Sí? Y hay un versículo que me gustó mucho en Isaías 1:18 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Qué hermoso. Y pues con esto cerramos de verdad que ¿qué es lo que anima al arrepentimiento? Dos cosas principales que Dianita y Carmelina mencionaron. Mis amadas, y quédenselo en el corazón porque esto es básico, como decían, es parte de nuestra vida cristiana, es un constante día a día. Dos cosas principales. Primero, lo que mencionaron ellas es saber que vamos a ser perdonadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos anima a arrepentirnos? Primeramente, saber que vamos a ser perdonadas, porque Dios es amor y Él está esperando por nosotros. Y número dos, ¿qué es lo que nos anima? Mis amadas, el estar envueltas en la presencia de Dios, el conocer sus promesas, el haber experimentado su presencia en nosotros. Entre más estemos empapadas de su presencia y en el conocimiento de la palabra, vamos a conocer que nos conviene
a arrepentirnos de cada vez que fallemos, de verdad. Por eso hay que estar empapadas de su presencia, como buscándolo, orando y leyendo su palabra, conociendo sus promesas. Eso es lo que te va a conducir a arrepentirte. Y número dos, saber que aunque fallemos, Dios nos perdona. Amén. Mis amadas, Dios me las bendiga. De verdad, un placer estar con ustedes. Carmelina y Dianita, gracias. Como siempre, estas mesas redondas, wow, deberíamos de continuarlas. Me encantan, ¿verdad, mujercitas? Wow, está padrísimo, ¿verdad? Que Dios nos habla a través de su palabra y por medio de las diferentes maneras de poder expresar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotras. Mis amadas, con esto terminamos las mesas redondas, las dudas, las preguntas que ustedes tuvieron en cuanto a estos temas. Y si tú te perdiste algún tema, vamos a tener ya los resúmenes finales durante estos dos próximos jueves para terminar el mes. Se van a estar dando resúmenes de todos los temas que se vieron en doctrinas fundamentales. Van a ser resúmenes cortos, no se van a volver a dar las clases, ¿verdad? Pero van a ser nada más para clarificar y para recordar lo que vimos durante todo el, el curso de doctrinas fundamentales. Si tú te perdiste alguno, pues no te dejes de conectar, ¿verdad? Estos dos siguientes y de ahí vamos a terminar y vamos a entrar en otra etapa muy bonita también. Dios me las bendiga y nos vemos el día de mañana. Si tú tienes algún testimonio que dar, si tú tienes una petición, pues háznosla saber porque mañana es el día.